pantalla. ¿Me informan, por favor, cuando vean la pantalla? Ya, tutor. Ya se ve. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, este es el último CIPAS de la tarea 3, donde vamos a estudiar el último ejercicio. Entonces, pues bueno, los ejercicios están basados en flujo. Vamos a utilizar un principio de equivalencia de presiones y vamos a utilizar pues, el principio también pues, de flujo. Entonces, para el primer ejercicio lo que nos indican es que tenemos un tubo en U. Este ejercicio pues nos muestra que son dos líquidos los que tenemos ahí, dos fluidos. Tenemos agua y tenemos mercurio y nos dan dos alturas, la altura H1 y la altura H2. Lo primero que voy a hacer es introducir otra altura ahí y a esta altura le voy a llamar H sola. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer siempre en estos ejercicios es tomar un punto de referencia donde vamos a equivaler esas presiones. Es decir, si tomamos este punto acá, vamos a tener una presión P1 y a la misma altura vamos a tener esta presión P2. Por equivalencia de presiones, nosotros tenemos que P1 debe ser igual a P2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos encima de esta columna, o sea, de este punto donde la presión es P1? Lo que tenemos es la presión atmosférica acá afuera. Esa presión atmosférica la vamos a llamar P sub 0. ¿Listo? Esa presión toca sumarle otra presión que está haciendo una fuerza sobre área que está haciendo este líquido acá. Y por principio, nosotros tenemos que eso va a ser ρ, que en este caso sería la H2O, que es el agua, por la altura que tenemos acá. Y si nos damos cuenta sería la altura H1 más H más H2. Entonces, perdón, me faltó la G. Rho por G por la altura, porque es el peso específico del líquido, ¿no? G por la altura. Entonces sería H1 más H más H2. ¿De acuerdo? No tenemos ninguna otra presión, por tanto decimos que eso sería lo que nos representa P1. Ahora en P2 nosotros vamos a tener también acá afuera, vamos a tener nuestra presión atmosférica o presión de referencia. En algunos libros lo llaman presión atmosférica y lo escriben así. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Pues no vamos a tener que utilizarla. Bueno, de pronto en un ejercicio, pero no, yo les voy a dar el dato ahí. Por lo general se cancela, ¿listo? Entonces, porque como está a un lado y al otro, pues nosotros decimos que esta con esta se cancela. Vamos a ver que tenemos una columna de agua, entonces vamos a tener que es ρ del agua y la altura pues que tiene ahí pues, G por la altura que tenemos, que en este caso sería H. Y también le vamos a sumar la presión que está ejerciendo el mercurio ahí en esa columna. Entonces sería el ρ, el símbolo del mercurio es Hg. El ρ, recordemos que ρ, en la clase pasada creo que les había indicado, es la densidad, ¿listo? Densidad del líquido o del fluido. Por lo general no lo da el problema, que en este caso que nos está diciendo que la densidad de fluido es 1.300 kilogramos, perdón, 13.600 kilogramos por metro cúbico. El agua tiene una densidad de 1.000, ¿listo? Kilogramos por metro cúbico. Bueno, acá tenemos el ρ del mercurio por la gravedad, por la altura. Esa altura que tenemos es H2. Como les había indicado, pues acá en este caso se nos cancelan las dos presiones externas o presiones atmosféricas. Y lo que tenemos que hacer simplemente es despejar pues el H1, porque el H2 no lo dan. Recuerden que los datos pues tienen que ver con su número de cédula.
entonces pues les recomiendo que hagan esta tablita. ¿Listo? Para mi caso, pues el W es 3, X es 7, Y es 8 y Z 9 para mi cédula. Bueno, entonces acá lo vamos a despejar. ¿Qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Pues pasar lo que tiene la variable que nos interesa despejar a un lado, que en este caso es H1, y dejar al otro lado lo que no nos interesa. Entonces lo que vamos a decir es que es ρ, ahora voy a cambiar el color acá. Acá sería por un azulito. Ρ del H2O, ¿cierto? Por la gravedad por H1. Recordemos que esto se multiplica por este por este por este. Y esto, el resto del H y el H2 lo vamos a pasar al otro lado. Acá vamos a tener el ρ del H2O. Voy a escribir exactamente lo que tengo acá. Por G por H. Acá a este lado tengo más ρ del mercurio por la gravedad, por el H2, más, perdón, menos, porque pasa a restar. Sería el ρ del H2O. Lo que va a pasar a restar es esto multiplicado por la gravedad y por H. Y a este también lo voy a pasar a restar, que sería ρ del H2O por la gravedad por la altura 2. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, acá se nos repite en dos términos. Está este ρ H2O por G por H y también está ρ H2O GH. Entonces está con signo contrario, entonces se cancelarían, daría la suma 0. Y acá pues entonces tendríamos que el H1, bueno, voy a dejarlo en verde. H1 va a ser igual a esto que tenemos acá, que sería el ρ del mercurio por la gravedad por la altura 2 menos el ρ del H2O por la gravedad por H2 dividido, pues lo que acompaña esto, que sería ρ del H2O por la gravedad por la altura 1. Ahora, ¿qué podemos, digamos que, simplificar acá? Acá se nos repite G, entonces lo podríamos sacar como factor común y con esta G se nos cancela. Entonces decimos que estas G se van con estas. Ahora bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar la expresión? Nos va a quedar, bueno, si seguimos simplificando, podemos ver que acá se nos repite el H2. Ay, pero perdón, yo pasé con H1 también, ¿no? Pues el H1 es el que quedó a este lado, qué pena. Entonces H1 no va acá, ¿no? Si nos damos cuenta, acá se nos repite el H2, acá y acá, y acá sería H, bueno, voy a reescribirlo, ponerle un azul otra vez. Sería que H1 sería igual al H2 multiplicado por ρ del mercurio y dividido el ρ del H2O. Y a esto le restamos 1. ¿Listo? Porque pues al dividir el ρ del H2O con el ρ del H2O, por eso nos queda el 1, ¿no? El menos 1. Bueno, entonces ya tenemos la expresión que nos va a generar pues nuestra altura. Pues tenemos que reemplazarlo con los datos que nos corresponden a nosotros. En este caso, pues para mi cédula, pues teniendo en cuenta esto. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo claro. Listo. Entonces puedo borrar por acá para seguir haciendo los cálculos. Vamos a calcular pues para cada uno. Entonces H2 nos dice que es 0,YZ metros. Por tanto, H2 para mi caso sería 0,Y que sería 7 y Z que sería 9 metros. Y pues ya sabemos que el ρ del H2O es 1000 y el mercurio es 13.600. Entonces simplemente reemplazamos en esta ecuación que encontramos acá. Para todos pues va a ser la misma, ¿no? Pero pues obviamente pues los datos cambian.
H1 igual H2, pues para este caso es 0,79 metros y sería el 13.600 kilogramos sobre metro cúbico dividido el 1000. Si quieren ponerle las unidades ahí, lo hacen en el paso a paso. Kilómetro cuadrado, no sino metro cúbico. Entonces, bueno, me faltó el -1. -1. Cerramos. Por tanto, pues acá si lo hago en la calculadora, pues me da un valor de 0,82 metros. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Entonces es aplicar ese caso. La idea es que ustedes hagan el paso a paso, muestren de dónde salen pues, las ecuaciones, hagan pues la simplificación y muestren pues esta ecuación que pues es la que genera pues el cálculo o hallar el valor de H1. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a este ejercicio. Este es como el más sencillito. No, señor. Por allá alguien más activó el micrófono. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente, que es el B, nos muestra una jeringa. Esa jeringa presenta un área más grande, que es la que conocemos como A, o acá nos la expresan como A mayúscula, y un área más pequeñita que es A minúscula. Y pues se le está con el émbolo haciendo una fuerza, una presión. Vamos a utilizar el mismo principio que utilizamos antes, pero pues de equivalencia de presiones. Como vemos, esto está a la misma altura. Bueno, digamos que esta era, digamos que con respecto a una base, digamos que esto es H, y esto también está a la misma altura, ¿cierto? Entonces ahí no va a haber presencia de diferencia de presiones debido a los cambios de altura. Entonces por ahí no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es la equivalencia o pues digamos que la utilización de movimiento en el flujo. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que quiero es que calculemos nuestra densidad. Pues por acá nos dice que es 1000 más YZ kilogramo sobre metro cúbico. Para mi caso sería 1089. A ver, 1089 kilogramo sobre metro cúbico. ¿Listo? Ese es mi ρ. Ahora, ¿qué otra cosa nos dan? Las áreas sí no cambian, ¿no? No tiene nada que ver con las letras. Y tal como se muestra en la figura, y la fuerza. La fuerza nos dice que es 0,xyz o 0 Newton. Ahora, entonces, pues, por tanto, la fuerza para mi caso va a ser de 0,789 Newton. ¿Listo? Estos son los datos que voy a tener. Y como tal, entonces lo que yo voy a decir es que el área por la velocidad que tiene el flujo acá va a ser igual al área por la velocidad que tiene el punto acá. Esa es la equivalencia que vamos a utilizar. Entonces yo lo que digo es que como solución, utilizando el principio de equivalencia de flujos, este sería el principio de equivalencia de flujos, sería A, que es el área más grande, por la velocidad en esa área, y eso igual a A minúscula, que es del área de esta pequeña, multiplicado por la velocidad que lleva ahí, en ese punto. Ahora bien, yo sé algunas cosas, pero otras no. Entonces yo lo que tengo que hacer es, bueno, me piden esa ya la velocidad, ¿no? Con la que sale. Entonces yo tengo que despejar ahí. Esperen un segundito. Ya. No, voy a expresar más bien la BA, BA mayúscula en términos de B a minúscula. BA, y ya ahorita les voy a mostrar para qué es que voy a utilizar eso. Entonces sería A pequeña dividida a grande, B por la velocidad de A.
Esto lo voy a utilizar ahorita. O bueno, voy a utilizar más bien es esta. BA al cuadrado va a ser igual a sobre A al cuadrado. Y esperen a ver si yo puedo mover esto. No, se me corre todo. Que no me cabe ahí. Eso. Sí. A ver, a ver. Ay, veo. No, no me dejo. Entonces voy a hacerlo por acá. Voy a escribirlo por acá. Que más bien la que voy a utilizar es B al cuadrado en A igual a minúscula sobre A mayúscula al cuadrado por la velocidad A al cuadrado. ¿Sí? Es esta misma ecuación, pero le va al cuadrado. Esa más bien es la que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces voy a marcar ese. Uy, me borró todo. Te saca esto. ¿Listo? Esta es la que voy a utilizar ahorita. La dejo ahí apartada. Entonces, ahora sí, y utilizando la equivalencia bueno, esto es con equivalencia de flujos. Ahora voy a utilizar la equivalencia de presiones. Como les decía, pues la altura no cambia. Acá yo digo que está abierto acá afuera a la atmósfera, entonces también voy a decir que hay un P0. Acá hay una fuerza que el émbolo le está haciendo, pero esa fuerza se convierte en una presión al ser dividida por el área. Entonces es una fuerza dividido el área y eso es otra presión. Esa es la fuerza de ahí. Y además, aparte de eso, hay una presión generada por ese movimiento del fluido. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a decir es que eso va a ser un medio, y esto es para todos los fluidos en movimiento, un medio de ρ por la velocidad que lleva en ese punto al cuadrado. ¿De acuerdo? Por la rapidez. Más, y acá pues voy a decir que ρ por g por h, pero pues lo que les había dicho, las h son iguales, entonces se cancelan. Pero bueno, hasta ahí nosotros tenemos la presión, digamos que en este punto determinado, digamos que esta es la presión 1. Y acá el otro punto, perdón, acá, presión 1. Y acá la presión 2 sería. ¿De acuerdo? Entonces decimos que para la presión 2, vamos a decir que también está abierto acá a la atmósfera, entonces P sub 0. Y aparte de eso, vamos a tener una presión debida al movimiento del fluido. Entonces es un medio de ρ por la velocidad en ese punto al cuadrado. Aparte de eso, también le vamos a sumar pues la que se debe pues a la altura, ¿no? Esta parte no es necesario hacerla porque nosotros sabemos que eso pues como no cambian las alturas, pues esta con esta se van. Aparte de eso, esta con esta se va. Me queda esto y esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a despejar inicialmente. A ver. Voy a despejar la fuerza sobre el área primero. Les voy a decir que la fuerza sobre el área es igual. Acá me queda. Y voy a de una vez a... no. No, voy a escribirla tal cual como está, pero sin nada de eso. Con todo lo que quite. Más bien, para hacerlo paso a paso. Más un medio de ρ por la velocidad en el punto A mayúscula al cuadrado. Y eso va a ser igual a un medio de ρ por la velocidad en el punto A al cuadrado. Ahora yo lo que voy a hacer, como yo ya sé que velocidad en A al cuadrado es esto, voy a reemplazarlo más bien. Entonces, reemplazando esta ecuación, digo que fuerza sobre área más un medio de ρ
por la velocidad A mayúscula al cuadrado. Entonces queda es A sobre A mayúscula al cuadrado, velocidad en A al cuadrado. ¿Eso para qué lo hago? Para despejar BA, ¿no? Porque me están preguntando la velocidad en el punto A, ¿de acuerdo? Donde sale el medicamento. Entonces, igual 1/2 de ρ por BA minúscula al cuadrado. ¿Listo? Después despejo, entonces, bueno, ahora sí voy a despejar FA igual a menos, que paso a restar, menos 1/2 de ρ A sobre A mayúscula, esto al cuadrado, velocidad de A al cuadrado, más 1/2 de ρ por la velocidad en el punto A al cuadrado. ¿Listo? Ahora factorizando, pues me va a quedar que la fuerza sobre el área es igual a 1/2, que se repite el 1/2 en ambos lados, ρ, y acá me queda también un 1, porque pues acá se va todo, ¿cierto? O sea, se repite tanto el A cuadrado, velocidad en A cuadrado, se repite el ρ y el 1/2. Entonces lo voy a poner primero porque está positivo. Después voy a decir que menos, entonces ¿qué es lo que queda acá? Queda es la división entre A sobre A mayúscula al cuadrado, ¿cierto? Y esto lo voy a multiplicar, bueno, acá mejor pongámosle un paréntesis cuadrado. Entonces esto multiplicado acá por esto, 1 y acá, y al final pues también se factoriza pues la velocidad en al cuadrado. ¿Para qué hice esto? Para ya de una vez decir, ah, bueno, yo voy a despejar esa velocidad en A. ¿Listo? Voy a borrar por acá. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Listo. Entonces vamos. No, no, señor. Listo, perfecto, gracias. Vamos a borrar por acá para dar mi espacio. Bueno, entonces yo puedo despejar BA. BA, de una vez sin el cuadrado, toca sacarle la raíz, va a ser igual a una fracción grandecita, que es 2 veces la fuerza dividido ρ sobre A, y esto dividido por 1 menos A sobre A mayúscula al cuadrado. ¿Listo? Que eso es lo que tenemos ahí de este lado. ¿Listo? Cerramos nuestra raíz y esta es la velocidad que vamos a tener. Pues obviamente como cada uno tiene sus valores, pues entonces vamos a meterlo para mi caso. Para mi caso, la fuerza es de 0,789 newton. Y ρ también cambia. Mi ρ es de 1089 kilogramos. 1089 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso multiplicado por el área mayúscula. El área mayúscula nos dice acá que es 3,14159 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto lo ocupo acá. Bueno, a ver si ahorita sí me deja. Es que no he podido correr esto. Qué cosas. ¿Qué veces le da eso? No. Si no, no voy a poder escribir ahí. No, ahorita lo logré, fue haciéndole así antes de comenzar el CIPAS, lo logré mover. Dejémoslo por acá. Cierro acá, hago un poquito más largo este y divido por 1 menos, y acá pues entonces escribo. Miremos que este número de acá es exactamente igual a este número de acá. O sea que si yo divido A minúscula sobre A mayúscula, pues nos da ese 3,14159 dividido 3,14159 es un 1, ¿cierto? Y multiplicado por 10
a ver, eso sería a la 4, ¿cierto? Pero como a la menos 4, pero como está elevado al cuadrado, entonces quedaría a la menos 8. ¿Listo? Y ya. Cerramos acá. ¿Sí? Y pues al meter en la calculadora, me da que la velocidad para mi caso, de mis datos, es de 2,15 metros por segundo. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Este es un poquito más complejo que el anterior. Ahí utilizamos dos principios, ¿no? El de equivalencia de presiones y el de equivalencia de flujos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Entonces podemos pasar al C. En el C, en este C, tenemos, bueno, voy a pasarlo para acá, a ver si me deja. No. Ahora no se va a mover. Ay, qué bien. Ponerlo por acá. En este tenemos que una tabla de densidades, ¿no? Esa tabla de densidades depende del número, el último número de la cédula. Sí, para mi caso, pues entonces sería este, ¿cierto? La densidad que me toca a mí. Sería ρ igual a 700 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Pues para cada uno pues va a haber valor diferente. Quiero aclararles, muchachos, para los que les tocó el C, que este ejercicio está mal planteado. Entonces, van a tener que tomar este valor que les estoy dando en el CIPAS. Y ojalá todo el mundo vea la grabación del CIPAS, porque si no, no sé cómo lo van a hacer. O, bueno, de pronto, haciendo algunas aproximaciones o algo así, con integrales, creo que se podría hacer por integrales curvas. Bueno, el caso es que ahí se nos complica todo si lo intentamos hacer así como nos lo están dando, porque mire lo que dice. Un sistema que consiste en un atomizador, como el que se muestra en la figura, contiene un líquido de densidad dada por la tabla 7, hallar el valor de la velocidad. ¿Qué es lo que nos dan? Nos dan únicamente esta altura. Esa altura, pues bueno, para mis datos, 0,xyz, pues entonces sería xyz 0,789 metros. Pero no nos dan más, nos piden allá la velocidad. Todos los que han utilizado un atomizador, de eso para fumigar los cultivos o para todo eso, saben que depende de la fuerza que la persona le aplique al, digamos que al embolito que tenga, digamos que un embolito tenga acá y empiezan a mover esa manivela. Y entre más fuerza se le haga, pues aumenta la presión acá interna y al aumentar esa presión interna, pues lo que vamos a tener es que la velocidad o el flujo va a ser mayor en este punto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber cuál es la presión acá interna, ¿cierto? Y la presión externa, porque va a depender es de la presión interna y de la presión externa. ¿De acuerdo? Es decir, de la diferencia de presiones. Para este caso, entonces, como falta, ojo con lo que voy a decir, como falta el dato de la diferencia de presiones, lo que podemos decir es que voy a sumar un dato. Y este dato, pues este es P menos P sub 0. Porque obviamente la presión interna debe ser mayor para que el líquido salga, ¿no? Si es igual o menor, no voy a ver que el líquido salga, ¿no? El fluido. Lo que voy a ver es que si es menor, pues entonces va a haber como unas burbujitas por acá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, pues esa presión interna menos la presión externa, que es la diferencia de presiones, la voy a asumir como un valor que yo les voy a dar. Lo voy a tomar como 446 kilopascales. Que esto si lo hacemos en notación científica sería 4,46 por 10 a la, como es kilo, entonces sería 10 a la 3, pero como corro la coma dos veces sería 10 a la 5. 10 a la 5 pascales, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta, ese dato
Y ahora le escribe por ahí encima. Este dato lo van a utilizar para poder hacer este ejercicio y si no, no les da. ¿De acuerdo? Importante. Ojo, solo para mis estudiantes. Los que están viendo esta grabación y no son estudiantes míos, me hacen el favor y le preguntan a su tutor, ¿sí? O que estén dentro del CIPAS. Tutor, ¿cómo tomamos la diferencia de presión en este ejercicio? Y lo que les responda, ¿de acuerdo? Para mí, lo voy a calificar así. Y si está así, está bien, para mí, ¿de acuerdo? Porque el ejercicio está incompleto. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí alguna duda? Habiendo hecho esta aclaración, pues ya se puede proceder a solucionar el ejercicio. Va a quitar esa tabla de ahí. Y lo que voy a decir es que también voy a utilizar pues, el principio de equivalencia o de, ¿sí? de presiones. Acá voy a decir que la presión, voy a escribirlo de una vez así, la presión externa menos la presión interna menos la presión externa debe ser igual a, bueno, una presión debida al flujo del líquido. Esa sería velocidad al cuadrado. Y también vamos a tener una presión debida a la altura o profundidad donde está. Entonces, como sale el líquido por acá y lo que tenemos es esta altura acá, bueno, tomamos como referencia esto. Entonces, lo que decimos es que va a ser más ρ por G por el H que tenemos. Entonces, de ahí simplemente lo que nos toca es despejar esa velocidad al cuadrado, porque nos están preguntando la velocidad. Entonces, despejando la velocidad, acá lo voy a hacer rápidamente de una vez, va a ser P menos P sub 0, y eso menos ρ por G por el H, dividido, acá nos queda un medio de la gravedad, perdón, de ρ, que se repite ρ, a ver, ¿qué dice ahí? Ah, sí, ahí está. Listo. Bueno, esto en realidad se puede pasar es para arriba, y entonces quedaría pues sin el cuadrado. P sería igual a la raíz de 2 factor de P menos P sub 0 menos ρ por G por el H, y eso dividido todo por ρ. ¿Listo? Y lo que hago es simplemente reemplazar mis datos. La velocidad para mi caso, bueno, eso no parece una B. La velocidad para mi caso es calculada basándome en, bueno, la presión no cambia, entonces 4,46 por 10, o la diferencia de presiones, por 10 a la 5 pascales, o newton sobre metro, que es lo mismo, menos el ρ, pues que para mi caso es 700, recuerden que cada uno depende del número de la cédula, kilogramos sobre metro cúbico. Y eso multiplicado por la gravedad, que sería 9,81 metros por segundo cuadrado, y eso por la altura, que para mi caso es 0,789 metros. Y eso todo dividido por el ρ, ¿no? El ρ, que en este caso para mí es 700 kilogramos sobre metro cúbico. Cerramos nuestra raíz, que está acá, y pues al meterlo en la calculadora tenemos que es 35,48 metros por segundo. Y listo. Pero ojo, solo con esto. Entonces, ojo con esto. Utilizan este valor, ¿de acuerdo? Y aclaro nuevamente, solo para mis estudiantes, los que hacen parte de los grupos que yo asesoro. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Listo. Entonces, No, señor. Listo, perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Este otro ejercicio. Vamos a ver. Acá hacerle varias cositas. Lo primero es que voy a calcular mi altura y la longitud del tubo de escape,
Y este teta, quiero que me presten mucha atención cómo calcular este teta, porque muy seguramente en ninguna parte hayan visto esto. Entonces yo les voy a explicar de qué se trata ese mod. ¿De acuerdo? Hagámoslo entonces primero h, entonces h para mi caso sería h igual a 1,xyz, entonces xyz sería 789 metros. También tenemos la longitud L, que sería W, que sería entonces 3 metros. Y tenemos aparte teta. ¿Este teta qué es? Es XW, XYZ. Entonces, teta es igual a W, XYZ. Aquí lo escribo otra vez. W, XYZ sería 3.789 para mi cédula. Mod o módulo 90 más 1 grados, ¿no? Póngale cuidado una cosa. Acá lo que yo tengo que es hallar el residuo de el residuo de esa división, de la división entre 3.789 y 90. Entonces quiero que vayamos a una calculadora. Acá, voy a un momentico a disminuir esto. Y vámonos para acá. Y nos vamos a una calculadora. La otra vez habíamos utilizado, ¿cuál era? La Simbolab, ¿qué? Sí, señor. Listo, entonces con Simbolab vamos a seguir haciendo las cuentas. Vamos a hacer la división, esa división. Entonces para mi caso es, ¿qué? 3.789. 3.789. Y eso lo vamos a dividir en 90. Es dividido 90. Ven que acá me lo está dando en entero y parte fraccionario. Pero yo quiero es que me la muestre en decimal. ¿Listo? 42,2. ¿Listo? A ver, ¿qué la barra? Que acá me da... Bueno, listo. Ahí está bien. El caso es que nos da 42, ¿cierto? La parte entera. Esta parte entera es la que nos interesa, el 42, porque de resto, este decimal que esté así o en fraccionario, nos va a hablar es de lo que le falta, ¿cierto? Para que fuera completa, que sería 42. Eso está relacionado con qué? Con el residuo. Y pues nosotros tenemos que encontrar es el residuo de esa división. Entonces, como es 42, entonces voy a coger y voy a multiplicar 42 y lo voy a multiplicar por el 90. ¿Esto qué me va a dar? Esto me va a dar el número, pero un poquitico más pequeño, ¿cierto? Me dio 370, perdón, 3.780. Ahora lo que yo tengo que saber o calcular es cuál es la diferencia entre el número que yo tenía inicialmente, que es 3.789, ¿cierto? Que es con el número de mi cédula, menos eso que nos dio acá, que serían 37.800. ¿Listo? Y acá me va a dar un 9. Ese 9 es el residuo. ¿Listo? Sí, pues lo hubiéramos podido hacer la división. Yo le hubiera podido mostrar, bueno, entonces esto, pero háganlo con la calculadora, me parece más práctico calcularlo así. Entonces, primero, cogen y dividen el número que les tocó entre 90. Eso les da una parte entera, otra fraccionaria o decimal. Esa parte entera la multiplican por el número que tenían originalmente, les da un número más pequeño y hacen la resta entre el número inicial menos el que le dio al multiplicar esos dos números. ¿De acuerdo? Ese es el residuo de esa división. Y eso es lo que nos expresa precisamente este, mod. Ese mod nos expresa, es el residuo. Entonces yo digo que, bueno, entonces teta debe ser igual al residuo, que en este caso nos dio 9, más 1, ¿cierto? Grados. Entonces yo puedo decir que
Por tanto, teta es igual a 10 grados. Para mi caso, ¿no? A cada uno, dependiendo de su número de cédula, le va a dar un grado diferente. Quisiera saber si hay alguna duda con respecto a esa parte, porque pues es algo que no creo que hayan visto antes, ¿no? Es el residuo. O si quieren hacerlo a manito, también, pues la idea es encontrar el residuo de esa división. Bueno, ahora bien, seguiría con hallar el valor de la altura máxima. Entonces me están pidiendo la altura máxima que alcanza el chorro. Pero yo tengo que saber primero con qué velocidad sale ese chorro de acá, ¿cierto? Esa velocidad de salida, eso me hace falta conocerlo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que primero vamos a calcular. Para después decir que esto es como si fuera una partícula moviéndose en movimiento parabólico, ¿cierto? Y por las ecuaciones de cinemática podemos sacar esa altura máxima, ¿de acuerdo? Igual como hicimos en la tarea 1. Entonces, bueno, voy a pasar para la siguiente diapositiva donde ya no tengo toda esta cantidad de cosas ahí encima. Y entonces digo que para calcular esa velocidad voy a hacer exactamente lo mismo. El punto de referencia va a ser este, ¿no? Presión 1 y presión 2. Casi todos se responden o se solucionan así. A esa altura, para la presión 1 vamos a tener la presión atmosférica, ¿cierto? O la presión externa. Aparte de eso, vamos a tener la presión generada por esta columna de agua, que va a ser el ρ por el G por el H. Perdón. ρ por G por el H. Esa sería la presión acá en este punto. Ahora la presión acá en este punto y debido por acá, nosotros vamos a tener, que también está abierto a la atmósfera, entonces sería presión atmosférica más un medio, porque acá ya vamos a tener un flujo, recuerden, que sería el ρ por el b al cuadrado, y aparte de eso vamos a tener una presión debida a esta altura. Vamos a llamar a esta altura H1, ¿sí? Pero esta altura tenemos que sacarla por, si ustedes se dan cuenta, esto es un triangulito, por razones trigonométricas. Entonces, si yo quiero saber, conozco este ángulo porque ya lo calculé, conozco esta L, ¿cuál me sirve? Pues yo sé que el seno de ese ángulo debe ser cateto opuesto, que sería el H1, dividido la longitud. Entonces, si despejo, entonces H1 debe ser igual a L por el seno de teta. Bien. Ahora, entonces digo, bueno, entonces aparte de eso debe ser, debido a esa altura H1, el ρ por el G, por esa altura H1, pero no la voy a escribir como H1, sino de una vez como L seno de teta. ¿Listo? Ahí apliqué mi equivalencia de presiones. Como viene pasando en todos los ejercicios, en los anteriores, entonces este con este se va, ¿cierto? Y de acá lo que me resta, o que me falta, es despejar la velocidad, porque acuérdense que les había dicho inicialmente que necesito saber esa velocidad. Entonces, bueno, ¿cómo lo despejo? Pues saco factor común. Bueno, voy a hacerlo rápidamente. Bueno, este color no me gusta. Rápidamente, entonces sería velocidad al cuadrado dividido 2G. Esto va a ser igual a H menos L seno de teta. Me comí varios pasos. Y entonces, pues la velocidad de salida sería la raíz. Paso eso a multiplicar, sería 2G factor de H menos L seno de teta. Y listo, reemplazo mis datos. Para mi caso, pues va a ser que la velocidad va a ser igual a 9,81 metros por segundo cuadrado por el H, que en este caso me dio 1,789 metros, menos,
está muy arriba, menos L. L para mi problema salió 3 metros. Y por el seno, bueno, voy a hacer este otro paréntesis, por el seno de 10 grados. ¿Listo? Y todo esto dentro de la raíz. Me da que mi velocidad es 4,99, después de meterlo en la calculadora, metros por segundo. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación inicial. Bueno, esto también, ustedes tienen que utilizar esta ecuación para encontrar su velocidad. Bueno, después de eso yo lo que hago es decir, bueno, si sé la velocidad de salida de acá y sé el ángulo con que sale, yo lo voy a aproximar a un movimiento parabólico. Y de las ecuaciones de movimiento, yo sé que el y máximo, por allá las ecuaciones que vemos en la primera tarea, sería, dependiendo de la velocidad inicial al cuadrado, esto dividido 2g, y esto multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo. Entonces voy a reemplazar y máxima, sería igual la velocidad inicial al cuadrado, pues ¿cuál va a ser? Pues esta que me dio acá, 4,99 metros sobre segundo, ¿cierto? Y esto al cuadrado, dividido 2g, que sería 2 por 9,81, 81 metros por segundo cuadrado, y multiplicado por el seno de 10, yo lo voy a poner así para que ustedes lo vean, que estoy elevando al cuadrado de esto. También puedo poner el cuadrado acá, ¿sí? Pero para que lo metan en la calculadora es mejor así. Y por tanto, el que tengo en la calculadora me da una altura máxima de 0,04 metros. Y pues esa altura va a depender del ángulo que ustedes calculan y el ángulo va a depender de su cédula, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, este es como creo que es el más complicadito. ¿Listo? Ya vamos por el último. Si no hay dudas, entonces pasamos al siguiente. Y el último nos tiene un problemita con un tubo que está metido dentro de un recipiente. Ese tubo, pues lo que pasa es que hay un flujo ahí y va a depender pues de la velocidad, o bueno, tenemos que calcular la velocidad de salida, hallar el valor teórico de la velocidad de flujo. Bueno, primero que todo, pues vamos a calcular estas, creo que yo tengo acá lista otra. Ah, no, creo que se supone que me cabe todo. Voy a decir que H es 0,WZ, W es 3 y Z es 9, entonces 9 metros. Y Y es 0,X es 7 y Y es 8 metros. ¿Qué otro valor necesito? Bueno, vamos a hacer lo mismo, equivalencia de presiones. Equivalencia de presiones. Acá nos serviría es ver la presión acá en este punto, ¿sí? Y la otra, la presión acá en este otro punto. Entonces, P1 igual a P2. ¿Qué tengo acá? Afuera está la presión atmosférica, la presión externa, más la presión debida a la columna de agua. Entonces, no es agua. Uy, es dependiendo de la figura, a ver, de la tabla. Mira. Entonces, el ρ va a depender del número de cédula. El ρ para el caso de esa tabla me dio 700 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Ese era el otro dato que faltaba. Bueno, ρ por G por H, ¿cierto? Que es la altura, la profundidad que estamos midiendo. A ver, ρ por G por H. Eso quedó horrible. Otra vez. Ρ por G por H. Eso serían las presiones debidas en este punto y acá va a haber otra. Pues como está abierto a la atmósfera,
entonces, o al aire, entonces le decimos que tenemos presión externa, más de la presión debida al flujo. Esa presión debida al flujo, vamos a decir que es un medio de ρ por la velocidad en ese punto al cuadrado. ¿Listo? Y de acá lo que yo tengo que hacer es despejar, ¿cierto? Entonces, a ver, se me cancelan primero, lo mismo que me ha pasado, que cancelo esta con esta. Después, ¿qué me queda? Bueno, voy a reescribirla tal cual. Con otro colorcito. Rho GH igual a un medio de ρ por la velocidad al cuadrado. De acá, yo tengo que el G por H, pasando a... Ah, no. Pues se cancela, ¿no? Acá se cancela el ρ con el ρ. Entonces este dato en realidad no lo necesitamos, porque el ρ se canceló. Y igual a que nos quedó un medio de la velocidad al cuadrado. Por tanto, la velocidad es igual a la raíz de 2GH. ¿Listo? Ahí lo que hacen es simplemente reemplazar sus datos, que para mi caso sería que la velocidad sería igual a la raíz de 2 por 9,81 metros por segundo. Y este valor en realidad no lo utilizamos, o también este tampoco lo utilizamos. ¿Por qué? Porque es que la presión debida acá, esto está cerrado, ¿no? Y entonces no nos va a generar, digamos, una presión adicional. Esto podría ser muchísimo, muy largo o puede ser muy cortico y no va a influir. Bueno, por la altura. La altura en este caso para mí es 0,39 metros. Y cierro la raíz, por tanto mi velocidad es de 2,77 metros por segundo. ¿Listo? Y listo, muchachos, eso es todo. No sé si hay alguna duda. Ya vimos entonces toda la tarea. La idea es que estamos contra el tiempo, creo que 3 días cierra o 4 días cierra la tarea. No sé, ¿quién tiene abierto el campus para que vean, por favor? El 14, profe. Que nos quedan 5 días. Yo les voy a retroalimentar hasta el 13, el día anterior. ¿Listo? Para que, pues como hicimos el CIPAS como tan. Este último, por lo que estaba tan largo este tema, ya cuánto vamos, como 1 hora. Entonces lo dejé para un CIPAS aparte. Entonces la idea es que tengan esta semana, hagan su aporte, yo les voy a retroalimentar. Pues espero que hagan, miren, muchos me han subido del punto 1 todo el laboratorio supremamente bien, de la caída libre, toman fotos y todo eso haciendo el experimento, pero es importante en la partecita donde está resaltado en la guía de laboratorio, perdón, en el anexo, poner el enlace del video. Es un video como les mostré en el CIPAS, se fue el CIPAS 7. En el CIPAS 7 es un video cortico, no tiene que ser un video extenso, que ustedes hagan la toma de todas las medidas, sino que simplemente, mire, estoy lanzando el objeto desde el H1, desde el H0 y así, y ya. Demora un minuto medio, ¿sí? Un videito corto, con eso yo les puedo poner todos los puntos pues, relacionados con ese punto, si no me toca bajarles, ¿de acuerdo? Porque muchos están subiendo los avances, es así. Entonces, ojo con eso, pongan el video. La presentación tiene que ser interactiva. Algunos hicieron una presentación que no se mueve ni nada. Puede ser con videos, con cosas que uno le dé clic. ¿Sí? Les recomiendo eso de Genially o también en Canva se puede hacer. ¿Sí? Que se vea que se mueva algo, mejor dicho. Esa es la idea, que lo hace interactivo. Y con respecto al ejercicio anterior, pues lo vimos en el CIPAS anterior, el ejercicio 3 y el ejercicio 4, pues este que acabamos de ver. ¿Listo? Espero que les vaya muy bien, muchachos. Hay muchos, el director del curso, el nuevo director, porque cambiamos de director, me expresó la preocupación porque ustedes son 1.500 más o menos estudiantes a nivel nacional de esta materia.
pero tenemos un problema y es que solo 400 se inscribieron al componente práctico. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que son 125 puntos de los 500 puntos posibles. Entonces son 500 puntos que equivalen a un 5 en la materia y son 125 puntos. ¿Quién me hace la resta? ¿300 qué? 75. Si no tienen esto, les toca es, y de componente práctico, tienen para sacar un 375, pero solo entregando las tareas y que les vaya bien en el examen, ¿de acuerdo? Y hay muchos que están en ese caso. Me han enviado muchísimos correos, hasta por el foro me han escrito que por favor, que qué hacemos, pero miren, ya el sábado se acaba el componente práctico, tenemos que reportar las notas. Y de una vez a los estudiantes que están conmigo, que no me han enviado los trabajos, por favor envíenmelos, que yo tengo que subir esas evidencias y subir sus notas. Los de Bogotá, los que están pendientes conmigo para el sábado la práctica, vamos a hacer la última práctica de una vez ahí en el laboratorio. Es importante que lleven el computador ese día, hagan su informe, me lo envíen de una vez y yo cargo todo eso y de una vez delante de ustedes subo la nota. ¿De acuerdo? Para que ya le demos finalización, porque es que nos están presionando para que reportemos esa nota. ¿De acuerdo? Eso es para los de Bogotá. Importante que asistan, porque hay muchos que están inscritos y no asisten. Entonces, pues, lo mismo, obtienen 0 puntos de esos 125. ¿Listo, muchachos? Bueno, yo no Profe, sé si... pregunta, Señor. para los que estamos en laboratorio este sábado con su merced, ¿hay que llevar algo aparte del computador, algo necesario? No, pues la bata y pues, el documento, no más. Listo. Ahí hacemos la práctica. De una vez yo les voy a decir, miren, hagan esto, esto. Ustedes saben que eso salimos rápido de eso. Me envían el laboratorio. Nos vamos a demorar un poquito pues en que ustedes terminen el laboratorio, pero la idea es que me lo envíen de una vez al correo institucional. Y ya. Entonces yo de una vez les digo, bueno, esto es su nota y ya salen de eso. ¿Listo? Porque es que el mismo sábado yo tengo que reportar ya las notas de todos. Listo, muchachos. Yo creo que eso es todo por hoy. Nos veremos en el último CIPAS, que es el CIPAS para estudiar para el examen final. Y espero que les vaya muy bien en ese examen porque pesa harto también. Y pues nada, quedamos en contacto. Yo estoy leyéndolos en el foro, ¿de acuerdo? Bueno, en Listo, este profe, muchas momento, gracias. bueno, feliz noche para Listo, todos. profe, gracias. Gracias. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias.